Realizamos la radiografía simple abdomen y veíamos estas radiografías en las cuales pues nos damos cuenta que son de mujeres embarazadas. Eh, Quedamos en la clase previa que pues nunca van a indicar una radiografía en una mujer embarazada, a menos que la indicación sea por un problema materno que ponga en peligro su vida, eh, en donde pues no nos va a importar mucho la vida o el bienestar del producto, sino el bienestar de la madre. Aquí están viendo un embarazo único, aquí están viendo un embarazo gemelar. Eh, Vean es, las radiografías de estas dos pacientes. Aquí estamos viendo el esqueleto de la extremidad inferior, el esqueleto de la extremidad superior. Ven la columna vertebral, las costillas. ¿Pero qué le falta? No tiene el cráneo. Ven la mandíbula aquí, los huesos de la cara, pero no tiene cráneo. Es un paciente anencefálico, otro paciente anencefálico también. Dirían, ¿aquí sí está indicado hacer el estudio para ver si son pacientes anencefálicos? No, el diagnóstico se hace por ultrasonido. Entonces, ni siquiera en estos pacientes está indicado hacer radiografía simple abdomen. Entonces, que les quede claro, la única indicación para hacer radiografía simple abdomen en una paciente embarazada es por indicación materna en donde esté en riesgo la vida de la mamá. ¿Ok? Em, Hay que tener mucho cuidado cuando hay tumoraciones en la pelvis o en el abdomen, sobre todo en mujeres, porque pues ¿cuál va a ser la primera causa de crecimiento abdominal en la mujer? Sobre todo en etapa fértil, ¿sí? La primera causa sería embarazo. Y siempre que llegue con ustedes una mujer que se toca algo en el abdomen, su pensamiento debe ser que está embarazada y tienen que descartar embarazo primero antes de hacer cualquier estudio radiológico, ¿sí? Aunque la paciente niegue que haya tenido relaciones sexuales, que haya para nada, lo más que le ha hecho es tomar la mano a su novio, está embarazada, ¿sí? Y tienen que descartar que haya embarazo. ¿Por qué? Porque si radian a la paciente y está embarazada, pues ya le están causando problemas al producto, ¿no? Entonces siempre va a ser ultrasonido la primera elección para estudiar a estas pacientes. Em, Aquí estamos viendo en esta paciente, pues una radiopacidad de tejidos blandos que viene de la pelvis y vean cómo llega hasta la porción media del abdomen, hasta el mesogastrio, ¿sí? Una radioopacidad líquida, y sabemos que puede ser líquido como tal, o sea, un quiste muy grande, o un tumor sólido. En la radiografía simple abdomen no lo vamos a poder determinar, el ultrasonido va a ser muy bueno para eso. Eh, Estos tumores van a desplazar estructuras y las estructuras que están aquí son las asas del intestino. Vean cómo andan desplazadas en el sentido superior, el colon hacia los lados, por una gran tumoración que habitualmente se van a originar en la pelvis en la mujer. Más frecuentemente van a ser tumores ováricos que ya tienen un crecimiento muy grande. Recuerdo una mujercita de 23 años que llegó al hospital em, por un gran crecimiento abdominal, parecía un embarazo a término. Obviamente le fue muy mal en su casa cuando les dijo que tenía crecimiento abdominal. Lo estuvo escondiendo precisamente por temor a que la fueran a maltratar. Este, y pues la primera posibilidad es que estuviera embarazada y se le hizo ultrasonido y no, resultó ser eh, un tumor ovárico. Recuerdo, le quitaron el tumor a la paciente, pesaba 9 kilos el tumor, ¿sí? Era un tumor enorme. Este, y se le hicieron todos los estudios correspondientes, ¿no? Eh, Radiografía simple abdomen nos va a ayudar nomás para, pues, darnos cuenta que hay un tumor ahí. Pero eso lo podemos hacer a la palpación, ¿verdad? Sí. Vamos a palpar el abdomen y ya nos damos cuenta que hay una gran tumoración. Aquí lo estamos viendo en la radiografía, ¿sí? Una enorme tumoración ocupando, pues, parte de la pelvis y todo el mesogastrio y los flancos. Tiene contornos regulares bien definidos. Estas pacientes, pues, definitivamente van a ir a ultrasonido, pero idealmente pues el estudio que nos va a dar mayor información se llama tomografía computada.
Ya, Doctor, sí. ¿y no supo de qué tejido, qué tipo de tejido era ese tumor? Eh, bueno, tomografía computada nos puede mostrar si este tumor tiene líquido, tiene sangre, tiene calcificaciones, grasa. O sea, tomografía computada nos puede dar mucha información. Saber la estirpe histológica del tumor por alguno de los métodos de imagen, ya sabemos que no es posible, ¿sí? Ahora, tiene calcio, tiene grasa, tiene tejido sólido, la posibilidad de un teratoma es muy alta, ¿sí? Pero estamos hablando de posibilidades diagnósticas. Llegar al diagnóstico am, histológico va a ser difícil, ¿ok? Aquí vemos otro paciente también, una tumoración de tejidos blandos, está desplazando las asas del intestino, vean, ¿sí? En la radiografía lateral, desplazada el colon hacia la porción posterior, el recto sigmoides hacia la porción posterior, en relación pues a un crecimiento tumoral que, como les digo, habitualmente crecen de la pelvis hacia el abdomen. Eh, muy bien, finalmente tenemos que ver lo que corresponde al esqueleto y tenemos que valorar su integridad. Vamos a hablar después de estructuras óseas. En el esqueleto puede haber fracturas. Y aquí estamos viendo, pues, qué parte del esqueleto vamos a valorar en radiografía simple abdomen, las últimas costillas, las vértebras lumbares, la pelvis, la porción proximal de los fémures. Por cierto, Raúl Vadilla, ¿qué estructura es esta que estamos señalando aquí? Es la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis se encuentra aquí en la línea media, ¿sí? Y es una articulación, ¿verdad? Sí. Estamos señalando esta estructura que está aquí. ¿Te ayuda, Omar? Ups. ¿Alguien les dice cómo se llama esta estructura? Doctor, Uy, ¿me pregunta a mí? ¿No es la rama del pubis? La rama del pubis. No, tiene un nombre Es el específico. el isquion en la parte de abajo. ¿Mm? Pues es el la hueso pelvis. pubis. A ver, esa anatomía básica, ¿dónde quedó? Sí. El pubis está aquí, en la línea media. Esa es la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis es la articulación. El pubis es la parte media de esta estructura, del hueco pélvico, ¿sí? Estamos viendo aquí la rama iliopúbica, y esto es la rama isquiopúbica. El isquion es esta parte de aquí, ¿sí? Ah, pueden revisar sus libros de anatomía, ¿ok? Bueno, más bien me estoy dando cuenta que tienen que revisar sus libros de anatomía, ¿verdad? Sí. Fue una pregunta de examen en algo muy sencillo, anatomía, ¿ok? Bueno, aquí que le estamos viendo los huesos, están íntegros, pero vean la densidad. Estamos en radiología finalmente, ¿verdad? La densidad está incrementada en forma generalizada, tanto en las vértebras como en los huesos de la pelvis. ¿Ok? Esto está siendo dado habitualmente por enfermedad metastásica al hueso. Le llamamos reacción blástica, ¿sí? Reacción blástica. Aquí estamos viendo en otro paciente, vean esta vértebra, comparen la densidad con el resto. Creo que es más evidente en la radiografía lateral. Vean esta vértebra, ¿sí? Y vean estas vértebras. Esta vértebra tiene mayor densidad, tiene reacción blástica y la primera posibilidad de considerar es enfermedad metastásica al hueso. Entonces tenemos que poner atención en los huesos porque pueden tener también lesiones líticas, ¿sí? Lesiones líticas. Entonces, pues tenemos que poner atención en los huesos que vamos a ver en la radiografía simple del abdomen. Ok, hemos hecho un recorrido rápido por radiografía simple abdomen. Les decía, la van a seguir utilizando mucho, no porque sea extraordinariamente útil, sino porque está accesible en todos lados. Ya se dieron cuenta que nos puede dar información. Sí, nos puede dar mucha información, pero su sensibilidad
va a ser baja y ya entienden el concepto de sensibilidad, ¿sí? ¿Dónde nos va a ser muy útil la radiografía simple abdomen? Bueno, principalmente en pacientes con perforación del tubo digestivo, pacientes con obstrucción del tubo digestivo, aunque también la información va a ser parcial. Necesitamos conocer más cosas aparte de que está obstruido, ¿sí? Y eso nos lo va a proporcionar el estudio de tomografía puntada. Ilio o atonía, en el caso de litiasis urinaria, pero nos vamos a dar cuenta también que la indicación de estudio radiológico en litiasis urinaria es urotomografía computada. Entonces, la radiografía simple abdomen va a ser un estudio inicial práctico. Decimos práctico porque está en todos lados, ¿no? Y más raramente en procesos inflamatorios, infarto. Ya se dieron cuenta cómo analizar esa radiografía simple abdomen. Vamos a ver la distribución del aire en el tubo digestivo. Vamos a ver las líneas grasas. Vamos a ver las estructuras de tejidos blandos y finalmente las estructuras óseas. Se dieron cuenta que hay una distribución normal del aire en el tubo digestivo, que puede estar anormal en el caso de obstrucción intestinal, que esa obstrucción puede ser alta o baja. Vimos también el ilio, puede ser localizado o generalizado. Vimos aire fuera del tubo digestivo, en el caso del neumoperitoneo. Vimos aire en la pared del tubo digestivo, aire disecando la pared. En caso de neumatosis intestinal, vimos aire en algunas estructuras, sobre todo en procesos infecciosos graves. Entonces el aire puede estar en diferente localización y proporcionarnos diagnóstico. Vimos diferente localización de calcificaciones anormales y lo que corresponde a tumores de tejidos blandos. Tenemos que voltear a ver el hueso para ver si no hay lesiones traumáticas o lesiones de tipo metastásico. Nos vamos a dar cuenta entonces que la tomografía computada ha superado en forma impresionante a la radiografía simple abdomen como valoración. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto a radiografía simple abdomen? ¿Quedó bien claro? ¿Todo? Ahora sí ya le quieren llamar radiografía compleja del abdomen. Porque se dan cuenta que de simple no tiene nada, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a seguir avanzando. Ujú. A ver qué pasa aquí. Creo que tengo que cerrar algunos. Ok. Bueno, ya vimos radiografía simple abdomen, entonces vamos a llenar esa radiografía simple abdomen que parece que está vacía, ¿verdad? Pero ya sabemos que hay muchos órganos intraabdominales. Vimos la cavidad peritoneal, que ahora sí ya seguramente fueron a revisarla y conocen bien la anatomía de esa cavidad peritoneal. Y pues vamos a ver qué es lo que están ocupando, qué órganos están ocupando los diferentes porciones del abdomen digestivo. Pues ya lo conocen ustedes muy bien en sus clases de anatomía. Todo lo que es desde la boca hasta el orificio anal. Es un tubo continuo en el que pues vamos a introducir los alimentos, vamos a masticarlos primero, vamos a deglutirlos después y vamos a procesarlos posteriormente en el estómago y el intestino delgado.
El procesamiento, ustedes conocen mejor que yo, se va a llevar a cabo principalmente a nivel del estómago. La absorción se va a llevar a nivel del intestino delgado. Y el colon se va a encargar de excretar el residuo que nos sirvió. Bueno, para esto, pues tenemos que conocer bien la anatomía de la cavidad oral, de la faringe, de la hipofaringe, del esófago, del estómago y del duodeno, a lo que llamamos el tubo digestivo alto. El tubo digestivo alto. Hoy día, esa porción del tubo digestivo se estudia mayormente con endoscopía. Los estudios radiológicos han quedado un poquito relegados. Los seguimos utilizando. Ustedes seguramente lo van a seguir utilizando todavía, pero la endoscopía, pues, los ha venido sustituyendo. ¿En base a qué? El endoscopista tiene una visualización directa de la capa más interna del tubo digestivo y puede tomar biopsias de esa capa más interna. Puede hacer procedimientos terapéuticos mediante el endoscopio. Entonces eso le da superioridad sobre el estudio radiológico. En la sensibilidad andaríamos muy a la par, pero la posibilidad de biopsia en forma directa lo hace superior. Muy bien. La primera porción del tubo digestivo, empezando por la cavidad oral, la faringe y la hipofaringe, pues se sale un poquito del alcance de lo que hacemos, aunque hoy día con estudios de videofluoroscopía estamos analizando con mucho cuidado lo que es el mecanismo de la deglución, que puede estar alterado en muchas enfermedades. Pero entonces necesitamos videofluoroscopía. No todos los equipos radiológicos tienen videofluoroscopía y eso limita el estudio de esa porción del tubo digestivo. ¿Dónde empezamos a valorarlo en forma general? A partir del esófago. Y vamos a utilizar la serie esófago gastroduodenal. Así se llama el estudio. Serie esófago gastroduodenal. Y el nombre es muy explícito, ¿verdad? Es una serie de radiografías en las cuales vamos a valorar el esófago, el estómago y el duodeno. Es un estudio que se realiza en una sala de fluoroscopía. Siempre debe hacerse bajo control fluoroscópico porque tenemos que ver el movimiento del esófago. Para esto vamos a tener que opacificar la luz del esófago. Ya saben ustedes que tiene una cavidad virtual, es una luz virtual, esta estructura tubular. Nada más con el paso de los alimentos se hace real. Y cuando damos a ingerir sulfato de bario en suspensión acuosa, entonces podemos hacer evidente esta estructura. La primera porción de la serie esófago gastroduodenal se llama esofagograma. Y nos va a mostrar pues el esófago como tal. Pero para ver el esofagograma tenemos que saber cómo es el esófago. Ustedes ya saben que es un tubo, una estructura tubular que se continúa de la hipofaringe y termina a nivel del estómago en la unión esofagástrica. Una estructura tubular que tiene una pared constituida por 4 capas histológicas. Ivana, ¿nos recuerda esas 4 capas histológicas del esófago? Una es la muscular. Vamos a ir de adentro hacia afuera, de la profundidad hacia la superficie, para llevar un orden. Como Okay. todo lo que usted tiene que hacer en orden. Mucosa, Su mucosa su mucosa muscular y adventicia. y la adventicia. Ok. ¿Qué tipo de mucosa tiene el esófago?
¿Qué No, tipo de tejido es? no, ¿Le ayuda, Gerardo? Sería cilíndrico, no recuerdo si estratificado no queratinizado. A ver, otra vez, ¿un qué? Epitelio. Ay, no. No es estratificado, es estratificado, no queratinizado. Ciliado. A ver, guarden silencio los demás, le estamos preguntando a una persona No, no es cierto. específica. Es que me estoy confundiendo con el esofo de Barrett. Es escamoso. Sí. Eden, ¿le dice qué tipo de tejido es? Cilíndrico o ciliado. A ver, dije Eden. Ah, le entendí. Alguien. Discúlpeme. Eden, ¿le dice qué tipo de tejido es? No recuerdo, doctor. No recuerda. Irán, Es epitelio plano, estratificado, no queratinizado. epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿verdad? Es un epitelio semejante al de la piel, nada más que el de la piel tiene queratina y el del esófago no tiene queratina. Entonces es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Luisa Navarrete, ¿qué hay en la submucosa? En la submucosa es tejido conjuntivo, doctor. Ajá. Puro tejido conjuntivo. Pues a lo que recuerdo, sí. Edgar, ¿qué hay ahí en la submucosa? Vasos y nervios también. ¿Hay nervios? ¿Qué más? Vasos sanguíneos ¿Vasos sanguíneos? ¿Qué más? y vasos linfáticos. ¿Vasos linfáticos? Ok. Entonces, ahí en la submucosa vamos a encontrar vasos sanguíneos, nervios y linfáticos. Y esto es importante, ¿por qué? Pues en la luz del esófago va a estar pasando el alimento. El alimento va a llegar al estómago. El estómago tiene un epitelio diferente al del esófago. En el esófago hay células productoras de ácido clorhídrico. Y entonces, pues ese estómago debe estar protegido para que el ácido clorhídrico no dañe el resto de las células. Entonces también tiene células que van a secretar moco. El epitelio del esófago es secretor. Perdón, del estómago. El epitelio del esófago no tiene glándulas. El epitelio del estómago tiene pliegues. El epitelio del esófago no tiene pliegues. El esófago tiene entonces una mucosa lisa. Es una estructura tubular lisa. Y no tiene protección para sus células en cuanto al ácido clorhídrico. Por eso tiene en la porción inferior un sistema de esfínter para que no haya paso del contenido gástrico hacia el esófago. Ese esfínter llega a fallar y entonces hay lo que conocemos como reflujo gastroesofágico. Ese reflujo gastroesofágico pues lleva contenido gástrico hacia el esófago. Y el ácido le va a condicionar un proceso inflamatorio al esófago. Ese proceso inflamatorio puede ser de tal magnitud que lesione el epitelio del esófago y le cause ulceración. Una úlcera a nivel del esófago. Y quede desnudado la submucosa. O sea, queda expuesta la submucosa al ácido clorhídrico. Obvio, pues ese ácido clorhídrico va a dañar los vasos sanguíneos y el daño va a condicionar hemorragia. Puede haber sangrado entonces.
Por otro lado, va a irritar a los nervios y le puede condicionar dolor. Como todo proceso inflamatorio, pues va a llegar un momento en que se cure. ¿Y en qué consiste? Que se repare el tejido, cicatrización y fibrosis. ¿Y qué pasa cuando hay fibrosis en una estructura tubular? Va a disminuir el calibre de la luz y entonces se condiciona estenosis. Todo eso es la fisiopatología que ustedes vieron con respecto a el reflujo gastroesofágico. Y bueno, aquí tendrán que saber algunos de los aspectos de la clínica que también revisaron en sus clases de clínica básica. ¿Y cómo se le llama, América, a la dificultad al paso de los alimentos a través del esófago? Es, se me fue la palabra. No es odinofagia. ¿Cómo? No, disfagia. ¿Cómo se le llama? Sí, no es disfagia. ¿Yara le dice? No sé, la verdad, no me acuerdo. A la dificultad. Dificultad para el paso de los alimentos a través del esófago. Es disfagia. Disfagia, sí. Víctor, ¿cómo se le llama a esa sensación que tiene el paciente cuando siente que el ácido se le regresa y le molesta por detrás del esternón? El paciente dice que le quema, ¿verdad? Pirosis. Pirosis. Ok. ¿Y el dolor que se condiciona en el esófago, cómo se le llama? Ángel Flores. Vamos a invitar a sus El dolor de maestros la pirosis. A ver, ¿cómo? El dolor que se ocasiona por la pirosis. No, el dolor de origen esofágico. Ahora sí, ¿alguien le dice? Odinofagia. Odinofagia, ¿sí? Vamos a invitar a sus profesores de anatomía y de clínica básica que estén en la clase de radiología con ustedes, a ver qué opinan cuando les preguntamos a ustedes. Porque luego dicen que no les enseñaron eso. Sí se los enseñaron. ¿Ok? Y son cosas que van a estar necesitando. Muy bien. Les hablaba entonces de que hay un esfínter esofágico que se encuentra en la unión esofagástrica. Ese esfínter es funcional. No lo podemos ver como tal, ¿sí? Y lo que ocurre es que una vez que pasa el alimento hacia el estómago, hay un aumento en la presión en la porción baja del esófago que impide que el contenido gástrico refluya hacia el esófago. ¿Ok? En la medida que la unión esófago-gástrica se desplaza por encima del diafragma, ya recuerdan que el esófago está pasando hacia el abdomen a través del hiato esofágico. Este hiato se puede ampliar y entonces la unión esófago-gástrica va a ascender por encima del diafragma en un padecimiento que se llama hernia hiatal. La hernia hiatal hace que se pierda la función del esfínter esofágico inferior. Y entonces el paciente va a tener reflujo gastroesofágico con todas las implicaciones que la enfermedad condiciona y que se salen ya de los alcances del curso de radiología. En la porción inferior del esófago hay una dilatación vulvar, ¿sí? En la ámpula frénica, delimitada por un anillo superior, que es el anillo A, y un anillo inferior, que es el anillo B, que finalmente da la línea dentada que estamos viendo aquí, que es la transición entre la mucosa esofágica y la mucosa gástrica. El anillo B
puede ser visible cuando hay una hernia yatal. Y entonces se conoce como anillo de Chasky, en honor a quien lo describió. Muy bien. Hay que recordar que hay un plexo venoso muy rico a nivel de la submucosa del esófago. Ese plexo venoso pues va a drenar, ya están viendo aquí, a las venas ácigos, pero tiene afluentes que vienen desde comunicaciones con las venas intraabdominales, venas provenientes de la coronaria izquierda o coronaria estomáquica, que estamos viendo aquí, rama, bueno, de las afluentes que corresponden a la vena porta. Tiene unos vasos cortos que vienen de la vena mesentérica, de la vena esplénica, ¿sí? Y se forma una red aquí venosa, que son vasos muy delgaditos, pero que en la medida en que hay obstrucción al flujo venoso portal dentro del hígado, la sangre se deriva hacia estos vasos, a los vasos del fundus gástrico, y de ahí ascendiendo hacia el esófago, para drenarse en las venas ácigos. ¿Ok? Cuando ocurre esto, estos vasos están dilatados y esas dilataciones son de tipo varicoso. Y es la fisiopatología de las varices esofágicas en los pacientes con hipertensión portal. Otro síndrome que ustedes también ya revisaron en sus clases de clínica básica, el síndrome de hipertensión portal, principalmente en el paciente cirrótico o por cualquier condición que obstruya el paso de la sangre a través de la vena porta. Muy bien, pero estamos en radiología y estamos estudiando el esófago. Decíamos que lo vamos a hacer en la serie esófago astronal y que la primera parte se llama esofagograma. Aquí están viendo imágenes de esofagograma. Hemos dado a ingerir sulfato de bario en suspensión acuosa, habitualmente en una proporción del 70%, para que se opacifique bien esta porción del tubo digestivo. Ese sulfato de bario, José, ¿se absorbe en el tubo digestivo? José González. No, pasaba por todo el No, no tubo se absorbe digestivo. en el tubo digestivo, ¿verdad? ¿Se secreta en el tubo digestivo? Tampoco. Nada más sirve para opacificar el tubo digestivo y ya. ¿Sí? Perdón. Muy bien. Y lo opacifica perfectamente, como lo estamos viendo aquí. Les decía que el estudio tiene que ser hecho bajo control fluoroscópico para poder ir viendo la motilidad del esófago. Aquí estamos viendo el diafragma y cómo la unión esófago-gástrica está por debajo del diafragma. Vean el contorno del esófago, un contorno completamente liso. No hay ninguna irregularidad, porque recuerden que el esófago no tiene pliegues en la mucosa. Por otro lado, la onda de contracción, ustedes vieron las ondas de contracción en sus clases de fisiología, a nivel del esófago puede ser una onda primaria, secundaria y terciaria. La única útil es la onda de contracción primaria. Y esa va a hacer que el bolo alimenticio que se ha masticado y se ha deglutido descienda en forma homogénea a través del esófago, impidiendo que aparezca otra onda hasta que esto es llevado al estómago. Por eso es que no podemos empezar a masticar y deglutir otra vez mientras no haya descendido todo lo que deglutimos antes. Esta onda tiene pues una forma continua en la medida que va descendiendo y habitualmente tiene forma de una V invertida como la están viendo aquí, ¿sí? Creo que aquí se ve muy bien ese descenso de el sulfato de bario en el esófago hasta pues que el paciente degluta otro trago. Muy bien. Aquí lo estamos viendo mediante videofluoroscopía.
¿Ya se dan cuenta cómo viene descendiendo? ¿Sí? Viene descendiendo. Aquí se está iniciando la deglución. Es como podemos valorar bien. Hay diferentes pasos en la deglución que tenemos que conocer a la perfección. Y entonces estos estudios siempre deberán ser realizados en forma dinámica. Y la forma dinámica de ver el efecto radiográfico se llama precisamente fluoroscopía. Muy bien. Una vez que sabemos la anatomía, la fisiología, la fisiopatología del esófago, ¿qué signos radiológicos vamos a buscar en el esofagograma? Bueno, vamos a buscar que no exista desplazamiento de la unión esofagástrica. Ya decíamos que se puede desplazar en sentido ascendente hacia el tórax, en el caso de una hernia tal. Vamos a buscar que no existan irregularidades en los contornos, que no haya salientes de material de contraste, que no ocurran áreas de estenosis. Obviamente, si hay estenosis que va a pasar por encima de la anastomosis, puede haber dilatación del esófago. Pueden ocurrir trastornos en la motilidad, sobre todo en los pacientes con acalasia o en los pacientes de edad avanzada que tienen un presbiesófago, o sea, un esófago del anciano, en donde vamos a encontrar múltiples ondas de tipo terciario que son no propulsivas. Bueno, hay trastornos de la motilidad, defectos de llenado, tumores al interior del esófago o varices esofágicas que protruyen al interior del esófago. Desplazamientos extrínsecos, ya recuerdan la relación que tiene con la aurícula izquierda y cómo el crecimiento de la aurícula izquierda puede desplazar el esófago. Sin embargo, también hay muchas tumoraciones a nivel del mediastino que pueden condicionar desplazamiento del esófago. Entonces, estos serán los principales signos radiológicos que tenemos que buscar. Vamos viendo algunos ejemplos. Aquí ven el diafragma, ¿sí? Este cambio entre radiolucidez y radioopacidad, pues está delimitado por esta línea que es el diafragma. Y están viendo cómo hay pliegues gástricos por encima del diafragma. El estómago está por debajo del diafragma. Aquí está la unión esofagástrica, está por encima del diafragma. ¿Qué está ocurriendo? Una hernia hiatal. La hernia hiatal se clasifica en 3 tipos. La hernia hiatal por deslizamiento, que ocurre en el 95 a 96% de los pacientes con hernia hiatal, es la más frecuente de todas, hernia hiatal por deslizamiento. Puede ocurrir una hernia paraesofágica, que ocurre en 1 o 2% de los pacientes, y una hernia por esófago corto, que ocurre en menos del 1% de los pacientes. Ese esófago corto puede ser congénito o puede ser adquirido por alguna lesión que haya tenido el esófago. Y entonces se tiene que ascender el estómago. Ok, la más frecuente es la hernia hiatal por deslizamiento, como la que estamos viendo aquí. Vamos a ver pliegues gástricos por encima del diafragma y la unión esofagástrica está por encima del diafragma. Aquí tenemos 3 ejemplos diferentes de pacientes con hernia hiatal. Vean que aquí está el diafragma y el ámpula frénica está acá. Están viendo el anillo A y claramente ven aquí el anillo B. ¿Qué hay por debajo del anillo B? El estómago. Y vean que está por encima del diafragma. Ver el anillo B o anillo de Schatzki implica una hernia hiatal por deslizamiento. Es uno de los datos de hernia hiatal. Muy bien. En este otro paciente estamos viendo nuevamente el diafragma aquí y vean los pliegues de la mucosa del estómago. Una parte del estómago está por encima del diafragma y aquí está la unión esofagástrica. Y en este otro paciente, la unión esofagástrica anda muy alta, está hasta acá porque todos estamos viendo los pliegues de la mucosa en este nivel, dentro del tórax. Pero vean el contorno de la pared del esófago y aquí hay una saliente de material de contraste. Esta es una úlcera por reflujo gastroesofágico. Una úlcera, y esas van a ocurrir a nivel de la unión esofagástrica, en la parte más inferior del esófago. Entonces, diferentes pacientes con hernia hiatal por deslizamiento.
Aquí estamos viendo una imagen del estómago y aquí está el diafragma. Pero ya ven parte del estómago por encima del diafragma. Ah, la hernia puede ser muy grande. Están viendo aquí el diafragma. Y vean todo el fundus gástrico por encima del diafragma. ¿Y ya vieron el esófago cómo está? Está bastante irregular el contorno, ¿verdad? Sí. Esas ondas son ondas de tipo terciario. Son no propulsivas. El paciente puede tener incluso disfagia por esas ondas terciarias que le están ocurriendo aquí. Ok, el reflujo gastroesofágico lo vamos a ver en forma espontánea cuando ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo, que es la posición de Hampton que vamos a ver cuando analicemos el estómago. Y entonces ahí el sulfato de bario, que ya está en el estómago, se queda a nivel del fundus gástrico, y si la unión esófago-gástrica es incompetente, vamos a ver cómo asciende hacia el esófago. Muy bien, aquí estamos viendo otro paciente. Aquí ven el diafragma, y como una parte del estómago está por encima del diafragma, en el caso de hernia yatal por deslizamiento. Ok, aquí en este otro paciente estamos viendo que la unión esófago-gástrica está por debajo del diafragma, pero una parte del estómago está por encima del diafragma. La unión esófago-gástrica está abajo, una parte del estómago está alrededor del esófago. Es una hernia yatal de tipo paraesofágico. La diferencia es que en la hernia yatal por deslizamiento, la unión esófago-gástrica está por encima del diafragma, y en la hernia yatal paraesofágica, la unión esófago-gástrica está por debajo del diafragma. Aquí tienen el ejemplo de este paciente en radiografía posterior del tórax. Están viendo aquí esta imagen, ¿sí? Lo habíamos visto ya en radiografía posterior del tórax. Nos está haciendo el diagnóstico de que una parte del estómago está por encima del diafragma. Lo corroboramos con el paso de sulfato de bario. Aquí estamos viendo, pero fíjense que la unión esófago-gástrica está por debajo del diafragma, pero ya están viendo desde aquí esta imagen radiolúcida con formación a nivel hidroaéreo por encima del diafragma. ¿Qué es eso? Pues nos damos cuenta que es el estómago, ¿sí? Pero la unión esófago-gástrica está por debajo del diafragma. Esa es una hernia yatal paraesofágica, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Una parte del estómago está alrededor del esófago, ¿sí? En el caso, pues, de una hernia yatal paraesofágica. Muy bien. Podemos ver salientes de material de contraste. Aquí están viendo que el sulfato de bario ha pasado hacia el esófago, pero hay una saculación aquí en la hipofaringe. Vean, está hacia la porción posterior, y cuando lo vemos de frente, aquí está quedándose el sulfato de bario, y vean cómo se forma un nivel hidroaéreo incluso. Acá está el esófago. Eso está por detrás, como nos damos cuenta, ¿sí? Ese es un divertículo. El divertículo que ocurre en el tercio superior del esófago, a nivel de la hipofaringe, en la porción posterior, se llama divertículo de Zenker, en honor a quien lo describió. En estos casos, pues el alimento pasa a través del esófago, pero una porción se queda aquí en el divertículo y se queda por un tiempo. ¿Qué dato tendrá el paciente? Mariana Isabela, si el alimento se está quedando mucho tiempo ahí en el divertículo y está muy cerca de la boca, ¿qué dato clínico le ha encontrado a usted? César, ¿qué le va a pasar a este Halitosis. alimento si se queda aquí? Se va a descomponer. Se va a descomponer. ¿Y a qué huele el alimento descompuesto? No es halitosis. Huele feo, ¿verdad? Sí. Y entonces el paciente va a tener halitosis, ¿sí? Mal aliento por el alimento que está quedando aquí en el divertículo de Zenker. Aquí tenemos otro ejemplo, pero vean, una saliente material de contraste. Ya no está en la hipofaringe. Aquí, de hecho, aquí están viendo la bifurcación de la tráquea. ¿Sí lo ven? El bronquio principal izquierdo, el bronquio principal derecho.
Y ahí adyacente está esta saculación, esta otra. Y en este paciente hay dos, están en el tercio medio del esófago. Estos divertículos son por tracción. El divertículo de Zenker es por pulsión. Hay una parte débil en la hipofaringe, en la porción posterior, que al paso de los alimentos puede formar ese divertículo. Aquí lo que ocurre es que ha habido proceso inflamatorio con ganglios linfáticos que se han inflamado aquí y retraen la pared del esófago y entonces forman divertículos por tracción hacia el tercio medio del esófago. En el tercio inferior puede haber divertículos, pero habitualmente van a ser por un mecanismo de formación mixta. Estos son 3 pacientes diferentes. Les hicimos esofagograma. ¿Y qué nos llama la atención? Pues que el esófago está sumamente dilatado, ¿verdad? Muy dilatado, ven este esófago. Aquí se forma un nivel hidroaéreo, se está quedando el alimento y el líquido ahí en el esófago, pero en los 3 la característica es que el esófago está muy dilatado. La unión esófago-gástrica está por encima del diafragma, está por debajo del diafragma, perdón, ¿sí? No hay una hernia tal. Entonces no podemos pensar que esto es una estenosis por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque no tiene hernia tal. Este es un trastorno de la motilidad que se llama acalasia. Esa acalasia implica denervación de la unión esofagástrica, como lo vieron en sus clases de fisiopatología, una denervación de la unión esofagástrica que impide que haya una relajación del esfínter esofágico inferior. Por eso en algún tiempo se le llamó cardioespasmo. El diagnóstico de este padecimiento lo hace el endoscopista mediante la manometría esofágica, midiendo las presiones aquí, pero el esofagograma nos va a ayudar a hacer el diagnóstico porque vamos a encontrar dilatación del esófago con una terminación característica en la unión esofagástrica, que es una terminación filiforme, o sea, como si fuera un hilito, ¿sí? Alguien le llama una terminación en pico de pájaro, muy pintorescamente, ¿verdad? Sí. Pero debemos entender entonces que hay un aumento de la presión a nivel de la unión esofagástrica que impide el paso correcto de los alimentos. Y entonces el paciente va a tener ¿qué dato clínico? Disfagia. ¿Él me dice? ¿Sí? ¿Qué dato clínico? Perder peso. Nerviosis, No. sensación de globus, Si no puede pasar los alimentos, que Ya sé. Disfagia. va a tener disfagia, ¿verdad? ¿Sí? O sea, dificultad al paso de los alimentos, que va a ser el dato con el cual ustedes puedan pensar en que este paciente tiene una denervación de los plexos meentéricos y, por lo tanto, acalasia. Esta acalasia puede ser idiopática, pero también hay un parásito que va a condicionar este padecimiento. Es de América del Sur, por cierto. ¿Alguien me dice cómo se llama ese parásito? trypanosoma cruzi. El trypanosoma cruzi, ¿verdad? Da la enfermedad de Chagas. Pero aquí en México, todos los pacientes van a ser habitualmente idiopáticos. Muy bien. Hablábamos hace rato de las varices esofágicas. Pues no sé si ustedes han visto las varices en señoras grandes que tuvieron muchos hijos, cómo se le ven las piernas con las venas muy prominentes. Eso mismo va a pasar a nivel del esófago en pacientes con cirrosis hepática o en pacientes con trombosis de la vena porta, como vemos aquí. Aquí está lo normal de las venas del plexo submucoso del esófago y aquí están viendo estas dilataciones varicosas, ¿sí? Que obvio, si el paciente ingiere algún alimento duro con bordes cortantes, pues va a lastimar esas venas que están prominentes y le va a condicionar un sangrado que lo puede llevar a la muerte incluso. Sí. El paciente cirrótico o alcohólico habitualmente va a morir por sangrado del tubo digestivo alto en relación a la presencia de varices esofágicas. Hace algún tiempo lo estudiamos mediante esofograma y nos dan estas imágenes de efectos de llenado rosariados, como lo están viendo aquí.
como un rosario de cuentas, desde que usan las muchachas en la noche para rezar antes de dormir. Ah, ya no lo usan. Ya no rezan en las noches antes de dormirse. Bueno, lo usan en un evento social que se llama Primera Comunión, pues, sí. Antes era un evento religioso también, ahora es un evento social. Entonces, esta forma rosariada de efecto de llenado, ven este efecto de llenado que está aquí, en relación a la presencia de varices esofágicas. Y los defectos de llenado pueden ser condicionados también por tumores a nivel del esófago. Aquí están viendo un defecto de llenado, condiciona estenosis de la luz. Están viendo aquí otro defecto de llenado, condiciona estenosis. Y aquí este defecto de llenado de contornos irregulares. Vean cómo la mucosa se pierde aquí, porque hay un tumor aquí. Los tumores del esófago pueden estar en el tercio superior, en el tercio medio, en el tercio inferior. Y pues bueno, el paciente va a acudir relativamente tempranamente a la consulta médica, porque pues va a tener dificultad para comer, va a tener disfagia, y pues a quien no le gusta comer, ¿verdad? Sí. Entonces, esa dificultad para alimentarse va a ser que, pero habitualmente van a ser tumores ya en etapa avanzada, a pesar de que el paciente acuda en forma relativamente rápida. ¿Sí? Entonces, los signos radiológicos que vamos a buscar en el esófago son desplazamiento en la esófago gástrica, irregularidad de los contornos, salientes de material de contraste, áreas de estenosis, dilatación, trastornos en la motilidad, efecto de llenado y desplazamientos extrínsecos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahorita con respecto a la serie esófago-astronal y la primera parte que es el esofagograma? Yo. ¿Sí me escucho? ¿Sí te escuchas? Hace rato mencionó una posición, se llamaba posición de Hampton. ¿O cómo? Ajá. Hampton. Ok. Es que no apunté el nombre, pero... Es el paciente en posición de cúbito dorsal oblicuo izquierda anterior. ¿Sí? La vamos a ver en la próxima clase con el estómago. Ok, gracias. Yo, ¿Sí? no me quedó muy clara la diferencia entre el divertículo y la úlcera, o sea, ¿cómo se van a ver? ¿Cuál es la diferencia? Ok, el divertículo es una saliente de material de contraste de contorno liso que se da por efecto mecánico. La úlcera se va a dar por la hiperacidez. El reflujo gastroesofágico es ácido y va a lesionar la pared del esófago. Entonces, ¿dónde esperaría que estuviera la úlcera secundaria al reflujo gastroesofágico? ¿En qué parte del esófago? En la porción inferior. En la porción inferior, porque ahí está llegando el ácido, ¿verdad? Sí. Va a ser muy raro que vea una úlcera por encima de ese nivel. Los divertículos se dan en el tercio superior, en el tercio medio y el tercio inferior. ¿Sí? El paciente con reflujo gastroesofágico va a tener hernia yatal. El paciente con un divertículo puede tenerla o no tenerla. ¿Ok? Entonces, todo el contexto de lo que estamos analizando, no es un dato nada más el que nos va a hacer la diferencia. ¿Se entiende, Giselle? ¿Le queda más claro? Bien. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues se dan cuenta que hay mucho que estudiar. Mucho. Así que aprovechen el tiempo y pónganse a estudiar. Nos vemos mañana.